aprendamos las conjunciones en alemán. Y si no sabes qué son, no temas, en un momento te lo vamos a explicar. Las conjunciones que aprenderemos hoy son und, que significa y, oder, que significa o, aber, que significa pero, sondern, que significa sino, y den, que significa por qué. ¿Todo claro hasta aquí? Espero que sí, porque ahora vamos a mirar cada una al detalle. Y por cierto, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas de ninguno de mis nuevos videos. Comencemos. Und simplemente une dos ideas y significa y. Por ejemplo, Dyson ist Lehrer und wohnt in Kolumbien. Pero esto tiene algunas particularidades. Número 1. Podemos omitir el sujeto, por eso está entre paréntesis. Y además podemos usar una coma si queremos antes de la conjunción und, como en el siguiente ejemplo. Dyson ist Lehrer, und wohnt in Kolumbien. Dyson es profesor y vive en Colombia. Claramente omitimos el sujeto después del und porque es el mismo que se mencionó anteriormente. Y así, pasando a la particularidad número 2, no pasa nada si repetimos el sujeto. Dyson ist Lehrer und wohnt in Kolumbien. Sin embargo, para la particularidad número 3 de esta conjunción, tenemos que siempre va a ser necesario colocar un sujeto si es diferente al sujeto original. Por ejemplo, Dyson ist Lehrer und seine Frau kommt aus Deutschland. Dyson es profesor y su mujer es de Alemania. También para el caso de oder, que sirve para expresar dos opciones, las particularidades anteriores se repiten. Por ejemplo, du lernst Deutsch oder du lernst English, que significa aprendes alemán o aprendes inglés, y no pasa absolutamente nada si decidimos omitir el segundo sujeto. Por ejemplo, du lernst Deutsch oder English. Pero, ¿qué pasa si no usamos la coma? No se preocupen, mis queridos estudiantes, da igual usarla o no en este tipo de oraciones, o por lo menos por el momento. Retomando con la conjunción aber, que significa por qué, la coma tampoco es relevante, puede ser totalmente opcional. Du lernst viel Deutsch, aber du machst keine Übungen. Aprendes mucho alemán, pero no haces ejercicios. Y al igual que con las conjunciones anteriores, se puede omitir el sujeto después del aber si se trata de la misma persona. Como por ejemplo, sie hat ein Auto, aber sie hat kein Fahrrad. Podríamos decir también, sie hat ein Auto, aber kein Fahrrad. Ella tiene un auto, pero no tiene bicicleta. En cuanto a sondern, la coma es totalmente obligatoria. Sie hat kein Auto, sondern sie hat ein Fahrrad. También podríamos decir, sie hat kein Auto, sondern ein Fahrrad. No tiene auto, sino una bicicleta. Por otro lado, den cumple la misma característica con la coma, por lo cual vamos a tener que escribirla siempre antes de usar esta conjunción. Den significa por qué, y tenemos el siguiente ejemplo. Sie hat kein Auto, denn sie hat kein Geld. Ella no tiene auto porque no tiene dinero. Nótese que también es importantísimo usar siempre sujeto-verbo después de den. Denn sie hat kein Geld. Continúa aprendiendo alemán con esta playlist aquí y este otro video para que practiques un poco. No olviden que la práctica hace al maestro. Y por supuesto, activen la campana. Hasta la próxima.